Ahí Eso. abrió. Nosotros nos habíamos quedado en el ejercicio 3 de buscar B. Estuvimos viendo un poco cómo funciona esta función de búsqueda en vertical. Yo creo que te acabé de mostrar en ese momento qué significaba lo del lenguaje natural. Y lenguaje natural nos ayuda un poco a hacer una alternativa para no tener que usar la referencia absoluta, que era incorporar los símbolos de dólar para que en el momento de copiar una fórmula estos datos no se muevan del lugar. Entonces eso nomás es lo que venía a reemplazar la referencia, no la referencia, el lenguaje natural, ¿verdad? Pero ahora justo lo que nos faltó hacer es simplemente una fórmula que totalice tanto cantidad vendida por descripción, por cada una de los códigos, por las descripciones, por su precio unitario para tener un total a abonar o a comprar o a pagar o lo que fuese. Entonces, en esa columna de la E, debajo de total, vamos a hacer una formulita nomás que multiplique eso, cantidad por precio, nada más que eso. O sea, ahí no vamos a usar la función buscar B, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en el momento de hacer la multiplicación, vamos a obtener el resultado. Ese resultado queremos que se copie en toda la columna. Y una vez que tenemos, vamos a pedirle nomás que rellene sin formato. Bien, y acá lo que yo quería nomás preguntarte era, ¿de qué forma normalmente vos haces una sumatoria en tus planillas, Milagros? Así, profe. Ok, perfecto, excelente. Poner un poco la suma, simplemente para ver nomás que la suma siempre aparece debajo de lo que seleccionás, siempre y cuando lo que seleccionás tiene número. Si lo que seleccionás, una de las celdas no tiene número, entonces donde no tiene número, él incorpora la sumatoria. No sé si alguna vez hiciste de esa forma. Dale un poco control Z, selecciona un poco hasta una celda vacía debajo de 255. Eso, y ahí presiona un poco la autosuma, vamos a ver qué hace. Entonces, él entiende que en esa celda vacía va a ponerse la sumatoria de lo que está seleccionado por encima. Pero también, y eso es lo que quiero justamente decirte, que acá, de todo lo que vamos a sumar, aparte de la columna total, también se puede sumar otra columna. ¿Cuál es la otra columna que se puede sumar? En realidad, estoy hablando Eso también, solamente... profe. No, 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 ¿O espera no qué, cuál? espera qué. Estoy hablando solamente de la base de datos de trabajo. O sea, tenemos una columna de números, pero que tiene código. Ese no necesito sumar porque no me va a dar ningún dato relevante. Descripción no puedo sumar porque son todos datos de texto. Cantidad sí podría sumar para poder saber en total qué cantidad voy a comprar, pagar, presupuestar o lo que fuese. Y precio unitario, si bien también tiene datos numéricos, no me sirve sumar. ¿Por qué? Y porque son números de precios unitarios que yo en realidad voy a comprar en cantidad y que no me va a servir de nada sumar. Por lo tanto, la otra columna que sí me va a servir sumar es la de cantidad. Ahora, si bien nosotros estamos haciendo por separado las sumatorias, yo te quiero mostrar nomás que otra alternativa de sumar es ponerte debajo del 50 de la columna cantidad, ponerte un poco en la celda vacía debajo del 50 y ahí presionar el botón de autosuma. Si presionas ahí el botón de autosuma, él va a entender también que la información de arriba se va a sumar, no te muestra nomás el resultado ya inmediatamente, él necesita una confirmación de tu parte otra vez, es decir, un enter y esa suma se va a mostrar, digamos, ¿verdad? Entonces, son nomás tres formas diferentes de sumar. Otra forma diferente podría ser, me pongo abajo y escribo la función suma y selecciono, ¿verdad? Pero entre todas las opciones, las que estamos viendo son las que se utilizan más rápido ahora. Dale un poco control Z un ratito. Se entiende que también, si ya tengo la sumatoria en otra columna y quiero tenerla en esta columna, yo puedo también copiar la función suma y pegar en la celda donde quiero. Es decir, ese 3.014.000 puedo copiar y puedo pegar debajo del 50 y también voy a obtener la misma suma, digamos, ¿verdad? Que me salió hace rato que no me acuerdo cuánto era la cantidad. Pega un poco ahí, a ver cuánto sale. 490 era el dato que no salió. Pero acá lo que quiero ver nomás, y hago nomás una pregunta acá normalmente para mostrar la habilidad de los alumnos, es cómo de una sola vez yo obtendría la suma de las dos columnas al mismo tiempo. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer, Milagros?
Supongamos que no teníamos nosotros ni 490 ni 3.014.000 y queríamos obtener la suma de las dos columnas al mismo tiempo. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Y ojo que no es ninguno de los procedimientos que ya vimos antes. ¿Alguna idea? En la función suma, profe. En este caso, te voy a mostrar de la siguiente manera. Borra un poco los totales que tenemos hasta ahora. 490 y 3.014.000. Suprimí. Entonces, acá nomás viene a colación el tema de la tecla control. ¿Por qué la tecla control? Porque si yo me posiciono debajo de las dos columnas, no puedo nomás agarrar las dos columnas al mismo tiempo, voy a tener que hacerlo por separado. Entonces, me pongo debajo del 50 primero y solamente debajo del 50 presiono control y me voy y hago un clic debajo de 255.000, que es el lugar donde quiero ver los dos totales básicamente. Y cuando ya seleccioné los dos, puedo soltar control y ahí me voy a hacer clic en el botón de autosuma. Cuando hago clic en el botón de autosuma y estas dos celdas se están seleccionando, en una sola acción tengo las dos sumatorias al mismo tiempo. Nada, es nomás una opción que está disponible y que si yo tengo varias columnas y estas columnas no están juntas, están de forma discontinua, entonces yo puedo hacer la selección discontinua y de una sola vez incorporar la función a toda esa selección. Para que vea Andrea lo que hicimos, Hola, profe. deshace un poco. Hola Andrea, ¿cómo andamos? Quiero nomás que deshagas otra vez esta acción. Entonces le vamos a decir a Andrea que mire nomás. Y otra cosa, vamos a suponer que aparte de cantidad, de total de la base de datos de trabajo, también quiero sumar código. Ojo que digo que vamos a suponer, ¿verdad? También quiero sumar código y precio unitario. Como si fuese que esas dos columnas se pueden sumar también y me va a servir de algo la suma. Entonces, a propósito, quiero que primero te pongas debajo de cantidad del 50. Entonces vas a hacer control otra vez, presionar control, la columna total, quiero que selecciones, pero ojo, que no me refiero y nada a código de base de datos, me refiero a código de matriz, de la otra matriz que tenés a la derecha, que también tiene una columna código. Quiero que te posicione ahora con control, ¿verdad? Debajo del 10 y con control debajo del 7100, que es la otra columna de precio unitario también. Bueno, y cuando tenés las cuatro al mismo tiempo, quiero probar si con la sumatoria se seleccionan de forma independiente cada columna y veo la sumatoria. ¿Se entendió? Entonces, cuando yo necesito hacer sumatoria de columnas continuas, nada, me pongo nomás abajo de las tres o inclusive selecciono las tres y al darle sumatoria, él me va a poner debajo el total de todas. Pero si yo quiero por separado totales debajo de columnas que no están continuas, entonces control me va a ayudar a hacer la selección de los lugares donde yo voy a querer que se incorpore en la sumatoria y al presionar una sola vez el botón de autosuma, voy a ver a todas las columnas estas seleccionadas totalizadas. Lo que ahora me queda es controlar a ver si el total está bien, ¿verdad? O sea, si efectivamente la columna cantidad totaliza 490, si total es 3 millones, si código es 55 y si precio unitario es 61, para no decir que seleccionó otro valor y no corresponde, por ejemplo. Pero si todo lo que estoy seleccionando me está dando lo que dicen los totales, entonces quiere decir que esa sumatoria en este procedimiento que yo acabé de mostrar, entonces también sirve para agilizar un poco más nomás, ¿verdad? O sea, evidente, yo pude haber hecho una columna nomás suma y después me pude haber ido a copiar y a pegar en toditos los lugares donde también quería. A propósito, nomás una de las columnas tiene una celda menos que la otra, por eso nomás quería mostrarles que esta opción está disponible siempre y cuando ustedes se acuerden de poder hacer así, cuando se necesita hacer esto, digamos, ¿verdad? Bien, me están copiando. A mí me sale nomás acá en mi pantalla, me dice conexión inestable, me dice, por eso nomás pregunto si me están Sí, escuchando profe. bien, si se está viendo Sí, profe, bien. hasta ahora sí. Bueno, excelente. Con esto, entonces terminamos esta pestaña de buscar B3. Ahora vamos a pasar a buscar B4. En buscar B4 vamos a seguir practicando y voy a mostrar una cosa que todavía no vimos para que se puedan. En realidad voy a mostrar dos cosas más y voy a meter unas novedades sobre lo que ya estuvimos haciendo en los tres primeros ejercicios de buscar B.
En este caso, la planilla ya tiene la columna C con los datos cargados, pero yo voy a seleccionar la columna C y voy a borrar. Es decir, todos los datos debajo de calificación voy a eliminar nomás porque ahí ya están está la función buscar B cargada. Selecciona todo, dale suprimir y ahora vamos a arrancar. Pero vamos a arrancar de la siguiente manera. Nosotros ya sabíamos que en la planilla puede haber lenguaje natural. Entonces, ¿cómo puedo confirmar si mi matriz, por ejemplo, ya tiene lenguaje natural? Voy a ir a seleccionar. Anda por un ratito, selecciona tu matriz, Milagros. Puede ser desde el 0 hasta el sobresaliente, o desde tabla auxiliar hasta sobresaliente, o desde matriz hasta sobresaliente. Al hacer la selección de matriz hasta sobresaliente, en el cuadro de nombres no mostraba ningún nombre. ¿O sí muestra? No, no muestra nada. Sale la referencia F4, que es el lugar donde arrancó nuestra selección. ¿Sí? Por eso me indica que no tiene nombre de lenguaje natural esa selección. Pero, ¿qué pasa si seleccionas desde tabla auxiliar hasta sobresaliente? Vamos a mirar un poco. Tabla auxiliar hasta sobresaliente sí tiene un nombre de lenguaje natural y lo que tenemos que entender nomás es que si yo quiero usar este nombre de lenguaje natural en mi función buscar B, puedo hacerlo, ¿sí? Ahora, otra pregunta más todavía. ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar sin los encabezados? Es decir, desde el 0 hasta el sobresaliente. Anda un poco a hacer la selección desde el 0 hasta el sobresaliente, a ver si eso también tiene nombre de lenguaje natural o no tiene. Ahí podemos ver en el cuadro de nombre que dice hola. Ese es un nombre de lenguaje natural. Por lo tanto, ya sea que quiera seleccionarlo encabezado o no seleccionarlo encabezado, alguien ya le nombró y esos dos nombres, si quiero usar, pueden ser los nombres. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero que se llame ni buscar B4 ni hola los nombres que yo tengo en mi planilla? Vamos a suponer que quiero modificar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, yo no puedo modificar los nombres desde el cuadro de nombres. Tiene que ser desde un lugar diferente. ¿Dónde? Y bueno, eso vamos a ver ahora. Entonces, en la pestaña fórmulas, vamos un ratito a fórmulas, en la cinta opciones. Vamos a ver que en el botón más grande que está en el medio dice administrador de nombres. Si yo entro en administrador de nombres, él me va a mostrar un panel donde están alojados todos los nombres que se guardaron en lenguaje natural en este archivo. Y ojo que estamos hablando que este archivo tiene muchas hojas y que en varias hojas puede haber varios nombres. Entonces él me muestra la lista, hace una lista ordenada de forma alfabética de todos los nombres que él encuentra. Y me dice el nombre, bueno, vamos a ver varios, ¿verdad? Área de impresión, buscar H1, buscar B3. Después tiene la columna valor, en algunos muestra qué valores tienen esos nombres. En otro dice, se refiere a, muestra de qué archivo viene o de qué hoja se está seleccionando. Después dice otra vez ámbito y otra vez aparecen varios nombres. Bueno, acá lo que quiero que se entienda nomás es que este es el lugar donde Excel aloja todos los nombres que se carguen en la planilla para usar el lenguaje natural en nuestra fórmula. En este caso, le vamos a buscar a hola. Como hay varios nombres, puedo bajar esa barra de desplazamiento que tengo allá a la derecha y voy a ir a ver si a la altura de la H aparece hola. Bueno, hay varios hola, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo yo sé cuál es el que corresponde a este? Y vamos a buscar. Entramos en el primero un ratito. Si selecciona el primero, quiero que notes que allá abajo aparece una dirección. Dice C, user, unas cuantas cosas y te da la opción de entrar con la flechita. Entra un poco en la flechita un ratito para mirar nomás. Él abre el lugar, pero en realidad no te está mostrando esta planilla. Por lo tanto, quiere decir que es un lugar que no estamos viendo. No corresponde a esta hoja, por lo tanto, dale nomás en la X de cerrar, ¿sí? Para volver a ver el panel. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, yo voy a pedirte que en este caso le des modificar. Allá arriba hay tres botones, nuevo, modificar y eliminar. No Entramos en te veo acá modificar. afuera. Yo ya salí acá afuera, pero no te veo. Entra un poco en modificar un ratito. ¿Será que Al no te entrar en fuiste a modificar, la otra casa donde ahí tenés que dice llevar? Mi casa nombre. es sobre 12 de octubre, casi Luis Alberto del Paraná. Bueno, ahí dice nombre, hola. Abajo dice de qué ámbito es y dice buscar objetivo referencia. Quiere decir que viene de esa hoja. Y abajo dice se refiere a, entonces está viniendo de otro lado. Si bien yo puedo identificar que no corresponde a esta hoja, entonces acá
Le voy a dar nomás cancelar. ¿Por qué? Porque quiero encontrar el que corresponde a esta hoja. Dale nomás cancelar. Vamos a irnos a el panel otra vez. Bueno, esta hoja, ¿cómo se llama? Se llama buscar B4. A ver un poco en los que dicen ámbito, opcional, sistemas D y solver. Ahí está, ese, el último hola. Entra un poco en el último hola. Dale un poco modificar. Este sí es. ¿Por qué? Porque el nombre es hola, el comentario no tiene nada y abajo dice se refiere a, y ahí aparece el nombre de esta pestaña, buscar B4, F6 a G10. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si la intención es modificar nomás el nombre de hola por milagros, hace un poco ese cambio un ratito para verificar nomás eso, ¿sí? Le ponemos milagro y le damos a aceptar. Al darle a aceptar, se supone que eso tiene que quedarse con este nombre. Ahora ya no se llama más hola. Y le damos cerrar un ratito para ir a ver dónde afecta nomás, digo, ¿sí? Bien, al darle a cerrar, desaparece el panel de los nombres. Y ahora quiero que te vaya otra vez a seleccionar. No recuerdo si era desde el 0 hasta sobresaliente o era desde tabla auxiliar hasta sobresaliente. Uno de los dos era. Eso. Entonces ahora veo que ese rango se llama milagro. Entonces milagro yo tengo que usar dentro de la función si quiero que aparezca como lenguaje natural esa selección de matriz. Pero ojo que estoy viendo de forma diferente. Ahora vimos cómo se modifica un nombre de lenguaje natural. Ahora quiero mostrar cómo se elimina este nombre. Entonces vamos a ver en administrador de nombres. En administrador de nombres vamos a volver a buscarle. Ahora ya la vamos a buscar milagros, ¿sí? Eso es lo que le voy a eliminar. Entonces le voy a buscar milagros, le selecciono, voy a presionar el botón de eliminar que tengo ahí arriba y al darle a eliminar me pregunta siempre si quiero confirmar, le digo nomás que sí al pelo. Hasta ahí ya no se tiene que llamar milagro ese rango, entonces me voy a ir a revisar. Dale cerrar un ratito a este panel. Vamos a irnos a volver a seleccionar. De hecho, ahora está seleccionado y miro el cuadro de nombres, ya no tiene nombre de milagros. Dice F6, que es la celda activa donde está el 0, ¿sí? De la selección y eso es lo que me muestra. Bueno, lo que ahora voy a mostrar es cómo se puede nombrar un lenguaje natural que no fuese por el cuadro de nombre, porque hasta acá las veces que, bueno, en realidad no me acuerdo, ¿sí? Pero voy a mostrar otra vez las dos formas, la forma corta y la forma larga. Vamos por la forma larga primero. La forma larga de nombrar ese rango es entrando por administrador de nombre. Te voy a pedir de vuelta que entres en fórmulas, administrador de nombres, eso, y ahí vamos a decirle nuevo. Entonces, hasta acá usamos todos los botones que estaban ahí arriba, ¿sí? Y en nuevo, él nomás me sugiere que se llame tabla auxiliar. Yo acá le puedo decir que se llame, no sé, decirle un poco a Andrea. Andrea se va a llamar ahora. En vez de tabla auxiliar, ámbito libro le dejo nomás ahí. Ahí es donde hay varias opciones. ¿Por qué? Porque en vez de ámbito libro, yo puedo seleccionar cualquiera de las hojas de este libro otra vez, ¿verdad? Pero en realidad a mí no me sirve tanto que esté en un solo ámbito, sino que quiero para todo el libro poder usar este rango, ¿sí? ¿Qué sé yo? Vamos a suponer que, bueno, otra hoja quieras usar esta matriz para las búsquedas, entonces lo mejor sería que se quede en el libro el ámbito para que todas las hojas le puedan usar a este nombre. Básicamente es eso, ¿sí? Y ahí abajo dice se refiere a, y menciono otra vez, la hoja buscar B4 de F6 a G10. Ahí yo puedo modificar si quiero, si es por ahí, yo entré nomás sin seleccionar, pero como nosotros estamos seleccionando, ese es el rango que se muestra. Podés verificar con la flechita para ver nomás si se está marcando, si no se puede hacer otra vez la selección, acá si necesito que sea más columna, más fila, etcétera, etcétera. Y ahí le voy a dar o enter o clic en el botón que tiene ahí a la derecha y le voy a dar a aceptar. En este momento entonces estoy pidiendo que este rango se llame Andrea. Al darle cerrar, voy a ir a ver nomás si aparece, digamos, esa información. De hecho, al seleccionar en el cuadro de nombres ya aparece ese nombre. ¿Y para qué es lo que yo quiero que se llame Andrea? Porque a Andrea le voy a usar como parte de la matriz de mi función buscar B que voy a cargar ahora. Entonces, vamos a usarle mientras Andrea como nombre. Pasemos a calificación, es decir, debajo de calificación, vamos a escribir la función buscar B. Entonces va a ser más o es igual, buscar B. Muy bien. Y empezamos. Valor buscado, ¿qué era lo que tenía que controlar? El puntaje de Álvarez Alberto, que coincida con la primera columna de la matriz que voy a seleccionar. Punto y coma, muy bien. Matriz tabla, ahora tiene el nombre de Andrea, por lo tanto, o escribo Andrea, o selecciono en la lista, que ya me va a aparecer también ahí abajo, o selecciono el rango y también va a aparecer escrito Andrea. Cualquiera de las opciones da el mismo resultado. ¿En qué columna se encuentra la calificación? De Andrea, que tiene dos columnas, se encuentra en la columna 2. Muy bien. Punto y coma.
el tipo de, ¿cómo se llama eso? De búsqueda que quiero que se haga. Yo lo que puedo ver es que en la columna B hay puntajes de diferentes números, desde el 1 hasta el 10. Y en la matriz de la primera columna de Andrea veo que no hay todos los números. Por lo tanto, tendrían que haber números como escala. Y si están como escala, yo tengo que hacer una coincidencia aproximada. Yo nomás tengo que saber que si va a ser coincidencia aproximada, la columna 1 de la matriz tiene que estar ordenada de forma ascendente. Aparentemente está, pero después vamos a salir a ver mejor. Ponerle verdadero un ratito. Eso. Se cierra el paréntesis. Vamos a darle enter. Vamos a mirar a ver si el resultado es el correcto. Vemos que está ordenado de forma ascendente la primera columna. Por lo tanto, la coincidencia aproximada tiene que ocurrir correctamente. Vemos que 5 es aprobado, es correcto. Lo demás se copia y se verifica. Como nosotros le pusimos lenguaje natural, la matriz no corre la información, siempre se mantiene en el mismo lugar y eso es lo que estamos viendo. Bueno, ahora voy a hacer una pequeña observación. Quiero que te ponga en la primera respuesta, en aprobado. Quiero que ahora nos vayamos a ver la función en el panel de argumentos. ¿Cómo sería eso? Quédate en la celda C6, en el aprobado de Alberto Álvarez. Ahí. A ver, para entender, si yo ahí te digo presiona F2 o FNF2, es lo que va a hacer es mostrarte la fórmula en la celda. Presiona un poco F2 o FNF2, eso. Quiero nomás que se visualice que eso es así. Pero ¿qué hubiese ocurrido si mi intención no era ver la fórmula en la celda, sino ver el panel de argumentos? ¿Cuál es lo que es el panel de argumentos? Dale un poco de escape un ratito. Al darle escape se vuelve a ver aprobado en la celda y estando en aprobado yo voy a ir a hacer clic en el botón FX. Allá tenemos un botón chico y más arriba en la esquina tenemos debajo de archivo también un botón grande FX. En cualquiera de los dos, él tendría que mostrarme el panel de argumentos de esa función. Clic en el botón FX y vamos a ver que se muestra el panel de argumentos. Entonces, ¿para qué es lo que yo quiero ver el panel de argumentos? Porque acá quiero mostrar algo nomás. Valor buscado es B6, matriz tabla es Andrea, indicador de columna es 2 y rango es verdadero. Ahora, me voy a ir a verdadero y voy a entender que las únicas posibles respuestas que pueden quedar en rango son o falso o verdadero. Falso para que haga una búsqueda exacta y verdadero para que haga una búsqueda aproximada. Pero estas respuestas pueden ser reemplazadas por números. ¿Cuáles son esos números? Y eso es lo que voy a demostrar acá. Entonces, quiero que borres un ratito ese verdadero sin entrar en la flechita. Ahí nomás, borrarle al verdadero. Ahí desaparece la respuesta que está a la derecha y ahora dicen tipo una marca de agua, dice valor lógico para entender nomás que pueden ser o falso o verdadero. Cuando yo quiero reemplazar verdadero con un número, tiene que ser cualquier número que no sea cero. Proba un poco. Si pone un número que no es cero, él va a entender que es verdadero. Escribí nomás un número cualquiera diferente de cero, ¿sí? Bueno, 4, él entiende que es verdadero. Cambia un poco el 4 por otro número diferente de cero. También es verdadero. Entonces, cualquier número que yo en rango escriba que sea diferente de cero, él dice, ah, es una búsqueda aproximada, ¿sí? La gente nomás le asocia mucho al 0 y al 1. 0 para falso y 1 para verdadero. Dale nomás ahí sí, decirle o no, ¿verdad? Ponerle un poco 0 ahora. Si yo en rango pongo 0, él asocia directo el 0 con falso. Pero falso es una búsqueda exacta que en realidad me va a dar un error. Por lo tanto, 0 no voy a escribir. Voy a escribir cualquier valor diferente a 0. Y repito, la gente asocia o 0 o 1. En realidad es o 0 o cualquier número diferente de 0 para verdadero. Poner nomás el 1 para corroborar que nosotros vamos a dejar verdadero para una búsqueda aproximada. Y eso también yo puedo usar en mi función buscar B. Dale un poco a aceptar ahora. Al darle a aceptar, no va a cambiar el resultado, va a seguir siendo aprobado. Y lo que sí ahora quiero que copien toda la columna ese número 1, porque ahora la información que está abajo tiene verdadero escrito, así tal cual. Entonces quiero que al hacer doble clic ahora en la esquinita de la fórmula, se copien toda la columna. No va a cambiar el resultado, pero es también una opción que se puede escribir si es que quiero en el momento de hacer la fórmula escrita. Tuve nomás que pasar a la forma de argumentos de función o el panel de argumentos para poder mostrar que al escribir cualquier número diferente de 0 daba verdadero y al escribir 0 daba falso. Nada más que eso, ¿sí? Algo más, dos cosas más quiero mostrar. Uno, va a ser
cómo escribo el nombre del lenguaje natural de forma rápida, o sea, que no sea la forma larga. ¿Cuál es lo que es la forma corta? Ahora quiero que hagas la selección. Si hacía desde matriz hasta sobresaliente, no salía ningún nombre, ¿verdad? En la matriz, Milagro. Selecciona por un ratito desde matriz hasta sobresaliente. Desde ahí hasta ahí salía F4. Quiere decir que no tiene nombre. Para hacer el nombrado rápido, hay que hacer clic en el cuadro de nombre. Ahí donde dice el F4, me voy un ratito donde dice el F4 en el cuadro de nombre y ahí escribo el nombre. Vamos a suponer que le querés llamar Humberto, o sea, para ponerle los nombres de nosotros nomás. Humberto, llamale. No tiene que tener espacio, habíamos dicho, ¿verdad? Porque si le pongo un espacio, por ejemplo, él no me va a dejar guardar ese nombre con espacio. Entonces, al escribir Humberto, le doy Enter y en el momento de darle Enter, estoy grabando ese rango con ese nombre. ¿Cómo puedo corroborar? Repito, de varias formas. O salgo un ratito de esa selección, salí un poco ratito de esa selección y anda ahora en el cuadro de nombre en la flechita del cuadro de nombre un ratito entra, ahí donde ahora dice C8, ¿sí? En la flechita del cuadro de nombre, allá arriba en tu barra de fórmula, espera que escape ahí. Lo que quiero es ver que Humberto sea la selección, es decir, saber si se quedó guardado ese rango. La única forma que tengo es, sí, hacer la selección, pero fuera de esta forma quiero probar la otra, que es hacer clic afuera de esa selección y ahora te van al cuadro de nombre. El cuadro de nombre tiene una flechita ahí al lado. En esa flechita es lo que quiero que entre. Y en esa flechita le voy a buscar Humberto. Y ahora le encuentro. Entonces selecciono Humberto y si al seleccionar me marca esa matriz, que es lo que justamente quiero comprobar, entonces confirmo que se aprobó el nombrado de ese rango con el nombre que escribí en el cuadro de nombre. Esta sería entonces la forma rápida de ponerle nombre a una celda o a un rango de celda que después voy a usar en mi función. Acordate que ahora nuestra función en la columna calificación tiene el nombre de Andrea, pero yo puedo entrar a reemplazarle a Andrea por Humberto. Vamos a ver un poco si puedo hacer eso. Entonces, selecciona un poco la fórmula ya de aprobado de Álvarez, es decir, la función que ya está cargada, ¿sí? Andate un poco un ratito en la celda C6. Muy bien. Ahí entra en la función y cambiarle a Andrea por Humberto. Ahí borrarle a Andrea un ratito y ponerle Humberto. Al ponerle Humberto, evidentemente lo que hago acá es tomo dos celdas más arriba de lo que Andrea tomaba, porque Andrea era desde cero a sobresaliente, Humberto es desde matriz hasta sobresaliente, pero repito, ¿por qué no importa? Porque él hace la búsqueda de los valores buscados con los datos de cada columna. Y como en matriz y tabla auxiliar no encuentra esos valores, él pasa de largo nomás y empieza en cero, ¿sí? Entonces por eso va a ser indistinto que se llame Andrea o que se llame Humberto, es decir, que empiece del cero a sobresaliente o que empiece de matriz hasta sobresaliente para verificar nomás que me da los mismos datos. Dale un poco Enter. Ahí él no me tiene que cambiar el aprobado. De hecho, si yo ahora le doy doble clic para que copie la fórmula cambiada en toda la columna, tampoco tiene que ser datos diferentes, son los mismos datos. Muestro nomás las alternativas que yo puedo usar a mi favor para en este caso, buscar B, ¿sí? Bueno, última cosa que quiero mostrar. Van a haber veces que si bien pueden no haber hecho ustedes, encontrar que otro haya hecho y que en su función le noten algo raro a la selección de la matriz. ¿A qué me refiero? Hasta acá habíamos dicho que nosotros podíamos hacer la selección de la matriz y ponerle los símbolos de dólar. En ese momento le poníamos símbolos de dólar para que en el copiado no se mueva esa información, ¿sí? Y era porque no conocíamos todavía el lenguaje natural. Después le presenté el lenguaje natural y dijimos que primero podíamos ponerle el lenguaje natural y en el momento de seleccionar la función, al seleccionar eso ya iba a aparecer el lenguaje natural y no se iba a mover cuando queríamos copiar. Otra opción, una tercera opción, que suelo ver nomás que usa, hay gente que usa, ¿sí? Y lo que no quiero nomás es que ustedes miren y no entiendan qué es lo que eso es hacer la selección de las columnas enteras. ¿Qué significa eso? Bueno, andate un poco otra vez a tu fórmula. En el primer dato de Alberto Álvarez, en el aprobado de Alberto Álvarez, quiero que entres otra vez, por favor, Milagros. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Vamos a cambiarle ahora a Humberto. Hace rato le cambiamos a Andrea por Humberto, ahora le vamos a cambiar a Humberto. Andamos a borrarle a Humberto. En el momento de borrarle a Humberto, quiero nomás hacer un recordatorio, ¿verdad?
que si yo quiero seleccionar y no quiero ponerle nombre, yo puedo también seleccionar, no puedo seleccionar desde el 0 hasta el discúlpame, si seleccionar desde el 0 hasta el sobresaliente, va a volver a salir Andrea. Para que no me salga Andrea, yo puedo escribir el rango. Espera que te voy a decir que vas a escribir. Vas a escribir, el rango es, a ver, era CDE, E6, escribí un poco así, E6, dos puntos, no, era, discúlpame, F entonces, F6, borrarlo otra vez E6, F había sido, me comí una columna ahí, F6, dos puntos, G, ¿cuánto es? G10, escribí un poco un ratito. Ah, pero discúlpame, le pusiste punto y coma, tiene que ser dos puntos, ¿sí? Pero puedes seleccionar también Ahí ahí, sí. profe, ¿verdad? Sí. Espérame con ratito. Yo te estoy pidiendo que hagas así porque si haces la selección, te va a salir el nombre del lenguaje natural que nosotros le pusimos. Ah, ¿Sí? Por eso no me estoy pidiendo que se escriba. Y al escribir, estoy viendo que o sea, se muestra el contorno en rojo que corresponde a ese rango que estoy escribiendo. Pero ¿cuál es el problema de dejarlo así? Que si copio, ese rango se va a mover porque no asume ni lenguaje natural y tampoco todavía le puse la referencia absoluta, ¿sí? Quiero comprobar nomás que eso es así. Dale un poco de enter un ratito, por favor, Milagros. Anda ahora a copiar en toda la columna esa nueva fórmula. Yo quiero nomás que ustedes entiendan qué es lo que les estuve mostrando hasta acá en las opciones de buscar B. Entonces, las respuestas me están dando error. ¿Por qué me dan error? Bueno, ahora quiero otra vez rememorar nomás lo que habíamos hecho. Dale un poco Enter F2, Enter F2, Enter F2, así de seguido, para entender nomás que el Enter F2 me va a ir mostrando que ese rojo se va para abajo en el momento que fui copiando, digamos, la información hacia abajo. El azul es correcto que baje, el rojo no tenía que bajar. Por eso esta referencia que le di a ese rango no es la correcta y por eso, para evitar que me salgan errores, a esa fórmula original nosotros le pusimos la referencia absoluta. Quiero que entre otra vez en tu fórmula original, Milagro. Seleccione y le dé F4. Al darle F4 entendemos que los símbolos de dólar cambian el tipo de referencia y al hacer otra vez el copiado, en este caso de la fórmula, primero salen los datos correctos, pero ahora quiero que vuelva a hacer otra vez. Enter F2, Enter F2, Enter F2, simplemente para entender que el azul va moviéndose, pero el rojo se va quedando. Ojo, en este caso vuelvo a rememorar nomás. Antes del lenguaje natural, esta era la primera solución. La segunda solución es hacer esa selección, así como pidió Andrea. Anda por en tu fórmula original, Milagros. Estamos repasando nomás las opciones, ¿sí? Bueno, selecciona eso, muy bien, borrale. Y ahora o escribís Andrea o seleccionás el rango que era lo que pidió Andrea. Borran por un ratito el nombre de Andrea y andás a seleccionar desde 0 hasta sobresaliente. También sale Andrea. La otra opción era escribir. O sea, uno era escribir, otro era seleccionar. ¿Y cuál es la tercera opción que todavía no les mostré? Borrarle un poco a Andrea otra vez, por favor. Milagro. F3. ¿Qué hace F3? La tecla F3 me muestra una lista de los nombres del cuadro de nombres. Presiona un poco F3. No sé si es FN, F3 o F3, pero tiene que salir esto, pegar nombre. ¿Qué hay acá? Es la lista de todos los nombres que tengo en mi libro, ¿sí? Entonces ahí también yo puedo entrar a buscar. El problema no me es que al poner F3 y yo no me acuerdo cómo se llamaba, entonces puedo seleccionar un nombre que no corresponde, por ejemplo, ¿verdad? Pero en este caso sabemos bien que se llama Andrea. Entonces al seleccionar la Andrea, él va a mostrarme, al darle a aceptar, va a mostrarme a Andrea en la respuesta y esas serían las tres opciones. O escribo Andrea, o selecciono las celdas que después van a mostrarme a Andrea, o, ¿qué era el otro? O presiono F3 o FN F3 para que me salga la lista y que pueda seleccionar de ahí. Pero fuera de esto, y es lo que ahora les voy a mostrar, es que yo también puedo hacer la selección de columnas enteras. Vamos a ver si nos permite hacer selección con el mouse. Entonces, borrarle otra vez a Andrea un ratito, Milagros. Y ahora, en este momento, quiero que te vaya a seleccionar la columna F y la columna G, a ver si se selecciona la columna F y la columna G. Justo nomás te sale ahí el rótulo y le tapa la letra de la columna, ¿verdad? Pero ahí moviste, muy bien. Seleccionamos la columna F y la columna G en ese momento. Pero allá arriba en las letras lo tienen que hacer, en las letras de la columna, ahí y corre hasta la G. Bueno, este es el problema cuando queremos hacer la selección con el mouse, que justo esas columnas
forman parte de una celda combinada que combina hasta la A. Por eso él agarra y me selecciona A hasta la G. Pero no es correcto hacerlo así con el mouse. Entonces, ¿cómo no me permite hacerlo con el mouse? Voy a hacerlo escrito. Quiero que miren nomás cómo muestra. Muestra A2.G. Entonces lo que voy a hacer es voy a entrar un ratito en la A y le voy a poner F. Entonces le borro la A un ratito en la fórmula. Borrarlo nomás, borrar con tu teclado, ¿sí? Borrarlo nomás con tu teclado y ahí escribí F2.G. Miren cómo ahora toma la información. Toma las columnas enteras donde están o donde está la matriz. Dale un poco enter ahí un ratito. Bueno, no cambió el resultado, quiere decir que está correcto. Ahora ponete en la fórmula de aprobado de Alberto Álvarez y copia en toda la columna la fórmula a ver qué ocurre. Quiero que noten que al copiar en toda la columna la fórmula, él me da como correcto la selección de la columna completa de F y G, donde están los datos de la matriz. Pero ¿por qué lo que es correcto? Porque no importa a dónde copie, si la columna es completa, él también me va a traer la columna completa. Por lo tanto, tengo una alternativa más para poder cargar como un dato válido la selección de columnas entera para el ejercicio que ahora estamos haciendo, que es de, de buscar B, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas alternativas lo que vimos? Uno era referencia absoluta, otro era lenguaje natural y ahora le estoy mostrando selección completa de columnas. Tiene nomás su desventaja esta opción. ¿Por qué? Porque si en la columna ustedes van a tener en diferente lugar de la columna datos similares a la matriz, puede que se dé el caso que tome valores que no corresponden a los datos correctos, ¿sí? En este caso nomás, porque el ejercicio yo les estoy mostrando así tal cual, en la columna F y en la columna G no hay otros datos que no fuesen los datos de la matriz. Entonces, en ese caso va a ser correcto. Pero si en el dato hipotético, en el caso hipotético, que hayan más datos similares a lo de la matriz, que en la columna B o en la columna G, en este caso, tengan datos que no tienen nada que ver con la calificación, ese puede ser un problema. ¿Por qué? Porque él hace la búsqueda de arriba a abajo y el primer valor que encuentra toma como el valor que se va a usar en la matriz y ese puede ser un error. Voy a dar a entender de la siguiente manera. Hace un poco algo, un ratito milagro. A ese rango, no importa que se llame Andrea o que se llame Humberto, selecciona un poco desde el 0 hasta el sobresaliente, copia, dale control C y anda, pega 3 celdas más abajo de las esas. Ahí por ahí pega por ahí. Bueno, vamos a jugar un ratito con esto. ¿Qué hubiese ocurrido si mi matriz realmente estaba ahí, en F14 a G18? Y yo tengo también otros datos en la misma columna F y en la misma columna G, pero no tienen nada que ver con mi información. Entonces, a ese que dice 0 no aprobado, andamos a ponerle, no sé, ¿qué cosa le vamos a poner? Al de la G6 un ratito. El de G6, el no aprobado de G6, quiero que le pongas, no sé, Cerro, abajo Olimpia, abajo Libertad, qué sé yo. Cualquier nombre no le vamos a poner. Eso nos puede pasar. Que en vez de que él entienda que la matriz correcta es la de abajo, él toma los datos que están arriba, pero los de arriba no tienen que ver. Entonces, como yo le dije es columna entera, él nomás ya asume que el primer dato que controla de arriba abajo es el primero que tiene que usar. Por eso, del 0, en vez de ponerme no aprobado, me pone cerro. Entonces yo miro ahí y el que es Amelia Centurión, por ejemplo, el 3 me dice cerro, en vez de decirme no aprobado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a eso nomás lo que voy. Esta sería una desventaja. La desventaja de usar columna completa es que en la columna yo tenga más datos que no tengan nada que ver con la búsqueda que quiero hacer. Por lo tanto, viendo que este puede ser una desventaja, yo entonces me voy a quedar nomás con el lenguaje natural o con el que corresponde a la referencia absoluta con el rango correcto. ¿Cuándo me sirve usar columna completa? Cuando solamente es la matriz la que va a estar en esa columna o que sea el dato correcto que aparezca primero y lo que aparezca después ya no tenga nada que ver. O sea, si era al revés, si este rango no aprobado aparecía ahí arriba en vez de Cerro Limpia Libertad y Cerro Limpia Libertad aparecía abajo,
también iba a ser correcto mi información. Vamos a hacer un poco el cambio. Selecciona un poco de 0 a sobresaliente del de arriba un ratito. Ese selecciona ahora. Copia. Puedes pegar al lado nomás ahí en H, en la columna H un ratito nomás. Pega ahí. Y ahora selecciona el no aprobado hasta sobresaliente, que está ahí al lado, y pega allá arriba. Ahí. Ahí, no importa, y ahora ese cerro limpia libertad, pegale en la columna G, el que está en H, pegale en la columna G. Pero ahí, de ahí, eso, de ahí. Perfecto. Entonces, mira un poco, le afecta otra vez, aunque yo allá arriba, mira, veo que libertad, por ejemplo, pero eso porque, y sí, porque está en la columna. A esto nomás voy, ¿verdad? ¿Cuándo es correcto usar de la columna entera? Cuando no voy a tener distorsión en la información, cuando solamente mi matriz aparezca en esa columna y no voy a tener problema. Entonces, ahora dice, esos 6 dicen libertad en vez de decir bueno, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Anda a eliminar ahora eso que no tienen que estar. Es decir, desde F14 seleccionar hasta H18. No, espera, ¿qué? Desde F14 hasta H18. ¿Y cómo se hace para eliminar todo de una sola vez? Se usa el borrador de inicio. Andate, pongo un ratito de inicio. Te vas en inicio y allá está el borrador debajo autosuma. El borrador que aparece así medio un color rosadito. Ese, y decirle borrar todo. Borrar todo. Desapareció. Ahora solamente sirve los datos que están en la columna F y G entero, pero que solamente son los datos correctos, por lo tanto mis resultados son correctos. Cuando ya hice desaparecer la otra información. ¿Se entendió, chicas, lo que les estoy explicando? Son Sí, profe. alternativas que ustedes van a poder utilizar y que si no utilizan y reciben una planilla con esta función, al revisar la función pueden encontrarse con esa estructura de columnas completa. Quiero que sepan qué significa eso, por eso nomás les muestro esto con las ventajas, las desventajas y todo lo que estábamos viendo, ¿sí? Bueno, perfecto. Vamos a, este ya se puede cambiar de pestaña, vamos a hacer el último ejercicio buscar B, que es buscar B5. No sé si, Andrea, vos podés compartir tu pantalla para hacer ese ejercicio, por ejemplo. Así practicamos contigo también. Depende de vos nomás, ¿sí? Sí podés. Si no podés, vamos a seguir Sí, con profe, sí Milagro. puedo. Dale, dale. Deja un poco de compartir un ratito Milagro y le vamos a pedir a Andrea que comparta. Entonces vamos a hacer con ella buscar B5 y vamos a aplicar todo lo que aprendimos hasta acá. Como este ejercicio arrancamos solo con milagros. Yo no sé, Andrea, vos ya manejás luego la función buscar B en tu día a día. Sí, conozco más o menos. Alguna vez se me Vale. sale, a veces no me sale. No hay problema. Bueno, buscar B5, ese es el ejercicio, ya está completo. Seleccionar nomás otra vez desde C6 hasta abajo y vamos a borrar y vamos a cargar de nuevo nosotros, ¿sí? Entonces, ya que vos solés usar, quiero que me muestres cómo normalmente vos solés cargar tu función. Yo no sé si vos haces de forma escrita, si haces con el botón FX, ¿cómo solés hacer vos? Así. Dale, hacer nomás. En este caso, buscar B otra vez. Paréntesis, apertura. Ahí está, empezamos. Valor buscado. Que vamos a buscar es este. Muy bien. Punto y coma. La ¿Dónde? matriz de Ni búsqueda. vimos si ya tiene nombre o no tiene nombre, entonces podemos ir a seleccionar a ver si ya tiene nombre, ¿verdad? Y si vemos que no tiene nombre, entonces le ponemos la referencia, ¿sí? Bueno, voy a ver si tiene nombre. Borrar nomás el F6, borrar un ratito. Ahí, le borraste todo, pero empezamos otra vez. Sí, quiero que veas si tiene nombre o no tiene nombre. ¿Cómo era para hacer eso? Seleccionamos y miramos allá, no tiene nombre desde el 1 hasta sobresaliente. F6. Perfecto. Entonces, hacer nomás otra vez tu... No quiero que le ponga, Ah, quería que veas ya. nomás si tenía nombre. Ah, Eso ya. ¿sí? Perdón, perdón. Hacer nomás. Buscar B, paréntesis. Ok, espera que salió una B de más. Borrarle nomás la B de más. Eso. Ok, salió una C ahora. Espera que mi está mi. No, tranquila, hermano, tranquila. Respira profundo. Paréntesis, apertura. Ahí. El valor de al lado. Eso, punto y coma. Ahora quiero que seleccione desde el 1 hasta el sobresaliente. Eso era. No tiene nombre, por lo tanto vas a tener que usar o referencia absoluta, que era F4 o FN F4. Listo. Punto y coma. ¿En qué columna?
Está en la Está el dato. columna 2, Muy bien, punto y coma. 1. Eso. Eso. Generalmente yo siempre uso 0 porque le hago coincidencia exacta, ¿verdad? Ok, Entonces siempre uso perfecto. Bueno, pues esto también quiero que entiendan, que cuando es número y cuando son todos los datos que tienen que estar, el aproximado también es exacto, ¿sí? O verdadero o falso, me va a dar la misma respuesta. Ahora, por ejemplo, le pusiste 1. 1, Sí. lo más aproximado es 1, ¿verdad? 2, lo más aproximado es 2, 3, lo más aproximado es 3, 4, lo más aproximado es 4 y 5, lo más aproximado es 5. Es decir, o le pongo 0 o le pongo 1, cuando es número el valor buscado me va a dar correctamente de las dos formas. Pero cuando lo que es diferente, cuando el valor buscado es texto, ahí sí no tengo de otra, sí o sí tiene que ser 0. ¿Estamos, pa? En eso. Ujú. Bueno, Sí. fantástico. Ahí está entonces listo. Podemos pintarle el buscar B5. Entonces ya está listo. Ahora vamos a pasar a la siguiente pestaña que es buscar B, perdón, buscar H. Buscar H suelen usar normalmente o no. No, ese sí yo no conozco. Yo Bueno, tampoco. bueno, la verdad es lo mismo que buscar B, pero en horizontal. Cuando la base de datos a buscar se encuentra cargada horizontalmente, por eso su nombre. Buscar en horizontal sería, digamos, la abreviatura de la función. Quiero que noten que la matriz ahora ya no tiene encabezados arriba.